Bienvenidos al programa Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos a su programa Delante de la Biblia, un espacio dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras con reverencia, profundidad y fidelidad a su contexto. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos juntos la Biblia para descubrir no lo que los hombres opinan, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. Hoy veremos la última parte de la miniserie ¿Puede un verdadero creyente perder la salvación? Y vamos a analizar en este día dos textos muy controversiales para muchos creyentes: Mateo 24:13 y Hebreos 2:3, frente a la seguridad del creyente. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24:13. Pero antes, vamos a orar. Padre grande y Dios bueno, gracias una vez más, oh Señor, por permitirnos abrir nuevamente tu palabra. Hoy nos acercamos a dos pasajes que han producido preguntas, debates y diferencias entre creyentes sinceros. Te pedimos humildad, Señor. No permitas que lleguemos al texto intentando defender primero nuestra posición. Permite que escuchemos lo que tú has dicho. Ayúdanos a tomar en serio tanto las promesas como las advertencias de tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, que tú, Jesús, sea exaltado. En tu nombre oramos. Amén. Durante esta serie hemos estudiado una pregunta: ¿puede un verdadero creyente perder la salvación? Hemos escuchado palabras extraordinarias de Jesucristo, mis amados. Jesús, por ejemplo, dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. También hemos considerado la seguridad que Pablo expresa en Romanos capítulo 8. Pero hay dos textos muy usados para argumentar que un verdadero creyente puede perder la salvación. Vamos a leer en esta mañana Mateo 24:13 y Hebreos 2:3. Jesús en Mateo 24:13 dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. Y Hebreos capítulo 2 versículo 3 pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, mis amados hermanos, al leer estos textos surge una pregunta legítima. ¿No enseñan estos textos que podemos perder nuestra salvación? No vamos a ignorar estas advertencias. No vamos a disminuir su fuerza. Y tampoco vamos a interpretarlos simplemente para proteger una doctrina que ya hemos decidido creer. Vamos a hacer lo que siempre intentamos hacer en este programa. Vamos a abrir nuestra Biblia, examinar el contexto, comparar escritura con escritura y permitir que sea la totalidad de la palabra de Dios la que forme nuestras convicciones. Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Jesús en Mateo 24:13 está pronunciando lo que conocemos como el discurso del Monte de los Olivos. Sus discípulos le han preguntado acerca de acontecimientos futuros. Jesús comienza a hablar de engaño, a hablar de guerras, persecución, falsos profetas, tribulación. Y en Mateo 24:9 Jesús dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Después continúa
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y finalmente, mis amados, llegamos al versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Observemos algo importante en este capítulo 24. Jesús está hablando de perseverancia en medio de oposición y sufrimiento. No está describiendo una vida cristiana cómoda. Está describiendo discípulos enfrentando presión por causa de su nombre. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Qué significa perseverar? Perseverar significa mantenerse, significa continuar, significa no abandonar, significa seguir adelante a pesar de las dificultades. Entonces, debemos hacer una distinción muy importante. Jesús no dice, el que acumule suficiente buenas obras comprará su salvación. Tampoco Jesús dice, el que nunca cometa pecado será salvo. Él dice, el que persevere hasta el fin. La perseverancia bíblica, mis amados hermanos, no significa perfección sin pecado. Significa una fe que continúa aferrándose a Cristo. Escuche bien. La perseverancia hasta el fin no significa perfección sin pecado. Significa una fe que continúa aferrándose a Cristo. Y aquí entonces afirmamos que el verdadero discípulo puede tropezar, puede atravesar momentos de debilidad, puede necesitar disciplina. Pedro mismo negó al Señor y eso lo leímos también en los evangelios, pero Cristo lo restauró. Por eso, perseverancia no significa una trayectoria perfecta, más bien significa que la fe verdadera no termina finalmente rechazando a Cristo. Escuche bien, estimado oyente. La fe verdadera no termina finalmente rechazando a Cristo. Y nos plantearemos otra pregunta. ¿Perseveraremos para ser salvos o perseveramos porque somos salvos? Y aquí encontramos el centro de la discusión. Algunos leen Mateo 24:13 y concluyen. Entonces la salvación depende finalmente de que yo consiga perseverar. Pero debemos preguntar, ¿es la perseverancia la causa de nuestra salvación o la evidencia de una obra de Dios en nosotros? Vamos a considerar en este estudio de hoy Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leemos lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en nosotros, mi estimado oyente? La obra la comenzó Dios. ¿Quién la perfeccionará? El mismo Dios. Ahora escuchemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Pedro describe a creyentes y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Observe las dos realidades. Dios guarda y el creyente permanece mediante la fe. La perseverancia del creyente y la preservación de Dios no tienen que ser enemigas. Podemos decirlo así, perseveramos porque Dios nos preserva. Volvamos a las ovejas de Juan capítulo 10. Recordemos lo que estudiamos anteriormente. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y más adelante dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Observe que Jesús no describe a sus ovejas simplemente diciendo, una vez hicieron una profesión de fe. Él dice, oyen, las conozco, me siguen y al mismo tiempo afirma, no perecerán jamás. Por tanto, la seguridad eterna no debe convertirse
Por ejemplo, hice una oración hace 20 años, por eso puedo rechazar a Cristo y vivir completamente indiferente a Él. Eso no es lo que Juan 10 enseña. Cristo guarda sus ovejas y sus ovejas siguen al pastor. Y ahora vamos a pasar a la segunda cita controversial también. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice esta porción bíblica: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero antes de irnos al versículo 3 directamente, comencemos en el versículo 1. El autor dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Después el autor recuerda que la desobediencia bajo la antigua revelación recibió justa retribución. Entonces pregunta el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es una advertencia seria. No debemos suavizarla. El autor está diciendo: no podemos tratar el evangelio con indiferencia. Si la revelación anterior debe tomarse seriamente, ¿cuánto más la salvación anunciada por el propio Señor Jesucristo? ¿Y qué significa en este texto, querido oyente, descuidar la salvación? Observemos cuidadosamente la palabra. El texto no dice simplemente cómo escaparemos si cometemos un pecado. Todos los creyentes todavía luchan contra el pecado. Juan mismo escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El peligro descrito en Hebreos es aún más profundo. Es tratar con indiferencia la salvación revelada en Cristo. Es escuchar el evangelio, conocer su mensaje, estar expuesto a sus verdades y finalmente apartarse de ellas. Por eso Hebreos contiene advertencias tan fuertes. El autor quiere impedir que sus lectores abandonen a Cristo. Entonces, ¿las advertencias son reales? Absolutamente, querido oyente. Estas advertencias de Hebreos son reales y debemos decirlo claramente. Las advertencias de la Biblia son verdaderas. No debemos pensar: ¿cómo creo en seguridad eterna? Hebreos 2 no aplica para mí. No podemos decir eso. Eso sería exactamente lo contrario de lo que el autor pretende producir. Cuando Dios dice: no descuides esta salvación, el creyente responde: Señor, quiero aferrarme más a Cristo. Cuando Jesús dice: el que persevere hasta el fin, el creyente responde: Señor, sosténme para permanecer fiel. Las advertencias pueden ser instrumentos de preservación. Aquí encontramos una verdad muy importante. ¿Cómo preserva Dios a sus hijos? No necesariamente ignorando los peligros. Muchas veces los preserva advirtiéndoles del peligro. Pensemos en una señal que dice peligro, precipicio, por ejemplo. La señal no significa necesariamente que vas a caer. La señal puede ser precisamente el instrumento que evitas que caigas. De manera semejante, mis amados oyentes, las advertencias bíblicas llaman al creyente a mantenerse despierto, a examinarse, a permanecer en Cristo, a no jugar con el pecado, a no abandonar la fe. Por eso, las promesas y las advertencias no tienen que contradecirse, pueden funcionar juntas. Y aquí hay dos errores que debemos evitar. El primer error es pensar: si soy salvo para siempre, puedo vivir como quiera. Y la respuesta es no. La Biblia jamás enseña que un salvo, siempre salvo, puede pecar deliberadamente y porque ya tiene el cielo ganado. La Biblia jamás enseña eso. La gracia que salva
también transforma. Así que si un creyente dice ser salvo y no es transformado, es fruto de que nunca ha sido salvo. Romanos 6, por ejemplo, pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo responde inmediatamente: en ninguna manera. Y el segundo error que vamos a describir, alguien puede decir: mi salvación depende finalmente de que yo sea suficientemente bueno para conservarla. Y la respuesta es: tampoco. Nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad para sostener a Cristo. Nuestra esperanza descansa en que Cristo sostiene a los suyos. Jesús dijo: nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a detener un momento para enumerar la comparación doctrinal de estos textos. ¿Cómo entienden estos textos diferentes tradiciones cristianas? Los hermanos reformados generalmente enseñan la perseverancia de los santos. Los verdaderamente regenerados perseverarán hasta el final porque Dios lo preserva. Las advertencias bíblicas son uno de los medios que Dios utiliza para producir esa perseverancia. Muchos bautistas que sostienen la seguridad eterna afirman igualmente que una persona verdaderamente salva no puede estar bajo condenación. Dentro de esta tradición existen diferentes explicaciones acerca de algunos textos de advertencia y sobre cómo describir la perseverancia del creyente, pero mantienen que la seguridad descansa finalmente en la obra de Cristo. Por otro lado, los hermanos arminianos y wesleyanos generalmente entienden estas advertencias como dirigidas a verdaderos creyentes que pueden abandonar definitivamente la fe y perder la salvación. Debemos representar esa posición con respeto. No necesitamos caricaturizar a quienes piensan diferente. La pregunta que debemos hacer no es ¿qué tradición me gusta más? La pregunta es ¿qué interpretación armoniza mejor todos los textos bíblicos? Y aquí, mis amados oyentes, necesitamos dejar que toda la Biblia hable. Aquí está el principio que debemos conservar. No podemos tomar Mateo 24:13 y borrar Juan 10. Pero tampoco podemos tomar Juan 10 y borrar Mateo 24:13. No podemos tomar Hebreos 2 y olvidar Romanos 8. Mucho menos, querido oyente, podemos utilizar Romanos 8 para ignorar Hebreos 2. Tenemos que creer todo lo que Dios ha dicho. La Biblia enseña que debemos perseverar y la Biblia enseña que Dios guarda a los suyos. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también dijo: no perecerán jamás. Nuestra tarea no es enfrentar una declaración contra la otra. Nuestra tarea es comprender cómo ambas forman parte de la misma verdad. Quizás eres creyente y estás escuchando este episodio. No utilices la seguridad eterna como excusa para vivir lejos de Dios, viviendo a tu manera. Si perteneces a Cristo, permanece en Él. Busca su rostro, combate el pecado, escucha su palabra, persevera en la fe. Pero tampoco vivas cada mañana preguntándote: ¿habré hecho suficiente para que Dios todavía quiera salvarme? Tu esperanza no está en la fuerza de tus manos. Está en las manos del buen pastor. Por eso podemos perseverar con humildad y confianza. Quiero ahora dirigirme a aquellos que aún no conocen a Cristo. Antes de concluir, quiero hablar a quien quizás has escuchado todo este episodio, pero todavía no puede decir que pertenece a Jesús. Hebreos hace una pregunta que debemos tomar muy en serio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tal vez has escuchado el Evangelio muchas veces. Quizás creíste en una iglesia. Conoces versículos, conoces canciones cristianas, incluso puedes hablar con Dios.
Incluso puedes hablar de Dios. Pero la pregunta no es cuánto sabes acerca de Cristo, querido amigo. La pregunta es, ¿eres salvo por Cristo? Porque conocer el mensaje de salvación no es lo mismo que poseer la salvación. La Biblia dice que todos hemos pecado. Nuestra culpa nos separa de un Dios santo y ninguna cantidad de buenas obras puede borrar nuestros pecados. Pero querido amigo, Dios hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer. Envió a su Hijo, Jesucristo. Envió a su Hijo. Jesucristo vivió sin pecado, murió en la cruz por pecadores y resucitó de entre los muertos. Él es el único Salvador. Por eso Hebreos llama a esta, una salvación tan grande. No la descuides. No pienses, algún día buscaré a Dios, algún día arreglaré mi vida, algún día vendré a Cristo. La Escritura dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Si reconoces tu pecado y tu necesidad de perdón, ven a Cristo. Arrepiéntete y cree en Él. Concluyendo el episodio de hoy, hemos aprendido en primer lugar que Mateo 24:13 enseña la importancia real de perseverar. En segundo lugar, aprendimos que perseverancia no significa perfección sin pecado. En tercer lugar, aprendimos que Hebreos 2:3 contiene una advertencia seria contra descuidar la salvación revelada en Cristo. En cuarto lugar, las advertencias bíblicas no deben ser ignoradas. En quinto lugar, seguridad eterna no significa licencia para pecar. En sexto lugar, nuestra perseverancia no descansa finalmente en nuestra fuerza. En séptimo lugar, Dios utiliza incluso sus advertencias para llamar a su pueblo a permanecer fiel. Y por último, Cristo promete guardar a sus ovejas. Por eso podemos afirmar dos verdades sin temor en este episodio. El verdadero creyente debe perseverar y el verdadero creyente es guardado por Dios seguro en Cristo. Quizás la mejor imagen sigue siendo la que Jesús mismo nos dio. Un pastor y sus ovejas. Las ovejas escuchan, las ovejas siguen, pero el pastor es quien las guarda. Nuestra seguridad no está en decir, yo jamás soltaré a Cristo. Nuestra esperanza está en saber, Cristo jamás abandonará a los que verdaderamente son suyos. Y precisamente porque somos suyos, querido oyente, queremos seguir su voz hasta el final. En nuestro próximo estudio, continuaremos examinando los pasajes difíciles relacionados con la seguridad de la salvación. No queremos construir nuestras convicciones ignorando los textos que parecen difíciles. Queremos colocarlos todos delante de la Biblia. Porque nuestra confianza no está en una frase como salvo, siempre salvo. Nuestra confianza está en lo que Dios ha revelado en su palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Delante de la Biblia. Mi oración es que este estudio le haya acercado más a Cristo y le anime a seguir escudriñando las Escrituras cada día. Recuerda las palabras del Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si este programa fue de bendición para usted, compártalo con su familia y amigos. Y antes de despedirnos, quiero dejarle un desafío. No acepte este estudio solamente porque lo escuchó aquí. Abra su Biblia, examine Mateo 24, examine Hebreos 2. Compare estos textos con Juan 10, Romanos 8 y el resto de las Escrituras. Haga como los bereanos y permita que sea la palabra de Dios la que forme sus convicciones. Soy Henry Brito. Será un privilegio encontrarme con usted en nuestro próximo estudio. Hasta entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Gracias por acompañarnos en
delante de la Biblia. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia, y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.